María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Muy buenos días de Dios, querida familia de Radio María. Es un gusto para mí poder compartir junto a ustedes en esta mañana. Y quiero invitarles a participar del programa Misión Despertar, este espacio de entrevistas acá en Radio María. Hoy nos acompaña el Padre Juan Carlos Garzón, párroco de la Santísima Trinidad, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal del Magisterio de la Iglesia en la Conferencia Ecuatoriana y responsable de la Vicaría Santa Marianita de Jesús acá en la ciudad de Quito. Muy buenos días, Padre, bienvenido. Buenos días, Yuber, gracias por esta entrevista y también saludos a todos quienes nos siguen por Radio María. Un gusto estar aquí. Qué gusto, Padre, gracias. Les invito, querida familia de Radio María, a seguir también nuestras plataformas virtuales. Nos encuentran como Radio María Ecuador en Facebook y YouTube. En nuestras plataformas pueden visitarnos y seguir todo nuestro contenido. Y en esta mañana vamos a conversar de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El 18 de enero arranca la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos número 56 y busca animar a las diferentes confesiones cristianas a reflexionar sobre la unidad en la diversidad. En palabras del Papa Francisco, que se cumpla el deseo de que todos caminemos y seamos uno en Jesús. En ese sentido, mi querido Padre, ¿qué significado tiene esta Semana de Oración acá en el Ecuador? Bueno, como tú dijiste, el 18 de enero se inicia la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Es una semana importante para toda la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica y las distintas denominaciones cristianas, confesiones cristianas, iglesias históricas, digamos, cristianas, ¿no? Porque hay una diferencia en todo este abanico, digamos, de los bautizados, ¿no? Compartimos el mismo bautismo, ¿no? Entonces, es una semana en la que seguimos el deseo de Jesucristo. ¿Cuál es el deseo de Jesucristo? Recordemos la oración de Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. La unidad, la tan anhelada unidad. Compartimos un mismo bautismo. Por eso esta semana es importante en todo el mundo y también aquí en Ecuador con distintas iniciativas. En este compartir, conversemos también un poco de cómo se origina y cuál es el objetivo de esta Semana de Oración. Bien, curiosamente la Iglesia Católica no es la que da origen, digamos, a este movimiento de unidad, o lo que se llama movimiento ecuménico, ¿no? Que surge sobre todo a principios del siglo XX. Es interesante porque en el momento de evangelizar, ¿no? Supongamos una persona que no ha escuchado de Jesucristo en su vida, ¿cómo nos presentamos los cristianos para evangelizarlos? Entonces se presentará, no sé, un hermano anglicano y dirá, yo soy, ¿no? Yo te predico a Jesucristo, ¿no? Se presentará un hermano luterano, yo te predico a Jesucristo. Se presentará un hermano ortodoxo, yo te predico a Jesucristo. O un católico romano, digamos, yo te predico a Jesucristo. Entonces podemos crear confusión también, digamos, en la misión evangelizadora, ¿no? En los destinatarios de la evangelización. Entonces, digamos así, fue como un sentir general
de que nosotros como cristianos, estoy hablando de confesiones cristianas, iglesias históricas, iglesia católica, nosotros demos el ejemplo de unidad en esta evangelización. Por eso surge este movimiento a principios del siglo XX con estas conferencias, simposios, en las que se busca más los elementos que nos unen y no los que nos separan. Entonces, es muy bonito utilizar la expresión que a veces utilizamos en la Iglesia Católica. Hablamos del ecumenismo de las manos, por ejemplo, lo que podemos hacer juntos, ¿verdad? El ecumenismo del corazón también, ¿no? O sea, el sentir, la oración, y también, por supuesto, el ecumenismo, digamos, de la cabeza, es decir, de la teología, de la reflexión, ¿no? Reflexionamos juntos, ¿verdad? Elementos que nos unen, que nos separan. Entonces surge, al inicio del siglo XX, con otras denominaciones cristianas, y después es invitada a participar a este movimiento ecuménico la Iglesia Católica, que luego la Iglesia participa también en este movimiento. Nos compartía el querido padre también a trabajar en esa unidad y ese compromiso. Es esta semana la semana que hace que la tarea espiritual, sobre todo de los cristianos y de su iglesia, para trabajar en orden de la restauración, ya lo decía, de la unidad, y se ponga bajo la perspectiva de este don, sabiendo que la unidad finalmente es el don más divino, de hecho, de la realización humana, ¿no? De este caminar en conjunto, de poner las manos para el trabajo en común. ¿Qué nos dice o qué nos invita el lema para este año el Papa Francisco y cuál es la invitación para esta semana? Es interesante darnos cuenta la posición de la Iglesia Católica, digamos, en esta unidad, porque alguno podrá decir, bueno, todo es lo mismo, no pasa nada, todos somos hermanos, tranquilo, ve a la Iglesia Católica, ve a la Iglesia Luterana, Anglicana, ¿no? Todos somos hermanos en Cristo. Es una posición, ¿no?, que puede tomar alguien. Otra posición que puede decir otros, no, es que nosotros somos de verdad la iglesia que Cristo fundó, y podemos comenzar a discutir esto o a desprestigiar a otra confesión cristiana. No se trata de eso. ¿Cómo surge esto, digamos? ¿Cómo se prepara una semana de la oración de la unidad de los cristianos en la Iglesia Universal? Es interesante darnos cuenta que hay hay un consejo de iglesias cristianas, ¿no?, que están muy bien, digamos, formadas, que tienen unas comisiones de trabajo y todo. Por otro lado está el dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos del Vaticano, de la Iglesia Católica. Entonces, el Vaticano tiene un dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, y por otro lado se reúne el Consejo Mundial de Iglesias, ¿ya? No es que el Vaticano está dentro de este Consejo Mundial de Iglesias, cuidado. O sea, la Iglesia Católica, representada por un dicasterio, y el Consejo Mundial de Iglesias se unen y preparan un documento todos los años que nos sirve de inspiración para esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año es con el lema bíblico, haz el bien, busca la justicia, de Isaías. Y a raíz de este texto bíblico se para lo bíblico que ilumina, y hay un tema que ilumina. ¿Qué sucede? ¿Qué se suele hacer? Depende cómo se organizan cada país o cada diócesis, ¿no es cierto?, o cada lugar. Normalmente se prepara esta semana, como lo estamos haciendo aquí en Ecuador, las distintas confesiones cristianas se reúnen y se prepara un texto. Y se visita cada iglesia, digamos, o confesión cristiana durante los días, ¿no? Y se pide que otra persona de otra confesión predique. No podemos celebrar la Eucaristía juntos, porque la Eucaristía es sacramento de unidad, ¿no? Eso es, digamos así, lo que nos divide. Pero sí podemos orar juntos y buscar elementos que unan y no que dividan. Porque el ecumenismo no solo es el teológico o el de reflexión, sino también es desde la acción, como decía el de las manos. Hay aspectos que podemos unirnos, por ejemplo, a favor de la vida, ¿no es cierto? Estamos juntos a favor de la vida. Por ejemplo, en el tema ecológico, ¿no?,
buscar, ¿no es cierto?, iniciativas para implementar, ¿no es cierto?, vivir este cuidado de la naturaleza, ¿no es cierto?, de la casa común, que dice el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nos unen, ¿no? Más de las que nos dividen, ¿no? Entonces, ese es un poquito, digamos, del 18 al 25 de enero. El 25 de enero celebramos la conversión de San Pablo, nosotros, entonces se termina ahí, digamos, la semana de la oración por la unidad de los cristianos. Este es un poco la semana y cómo el texto, este texto bíblico, cómo este texto también nos inspira para seguir. La importancia de resaltar la unidad en la diversidad, sobre todo, ¿no? Qué bonito es saber esto, también entender cómo surge, cómo nace esta semana de oración. Y les invito también, querida familia de Radio María, les comento, ¿no? Las comunidades en toda Roma celebran con vigilias de oración, ya los decía el padre Juan Carlos, no específicamente con la Eucaristía, pero sí en vigilias de oración. Este jueves 19 de enero y a lo largo de la semana habrá diferentes iniciativas, incluida una oración solemne compartida del Papa Francisco con el patriarca ortodoxo de Alejandría Teodoro en la iglesia de Santa María de Trastevere. A lo largo de la semana, el Papa Francisco rezará las vísperas en la Basílica de San Pablo, extramuros, con líderes de otras confesiones religiosas. En ese sentido, mi querido padre, ¿cómo nosotros prepararnos y cuáles serían las recomendaciones a seguir en esta semana de oración? Yo diría que lo más importante que nosotros podemos hacer es precisamente rezar por la unidad en un primer momento. Y en otro momento importante para el católico es conocer su fe, es decir, estudiar, profundizar. En estos días estamos teniendo en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, desde el 16 de enero al 18 de enero, en Facebook, precisamente unos encuentros de charlas ecuménicas sobre la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces hemos invitado a expertos de la Sagrada Escritura para que nos hablen. Está grabado en el Facebook de la Conferencia Episcopal, del Instituto Teológico Pastoral del Ecuador, que es de la Conferencia Episcopal. Hay que ir al Facebook y ahí ustedes van a encontrar unas charlas muy, muy, muy interesantes sobre la Sagrada Escritura, por ejemplo. Entonces, claro, es una semana que no solamente rezamos, sino que también nos formamos y conocemos nuestra fe. Es importante conocer nuestra fe. De pronto se habla de que hay una deserción de la Iglesia Católica hacia otras confesiones, o vemos que otras confesiones cristianas lo forman quienes antes fueron católicos. Entonces, sí puede haber una confusión también aquí. Por eso lo más importante es estudiar y reafirmar nuestra identidad. Esto es importante para sobre todo en el Ecuador. ¿Por qué en el Ecuador? Porque en el Ecuador no tenemos las iglesias históricas, digamos. Históricas quiere decir, por ejemplo, el luteranismo, ¿no?, que se formó en el siglo XVI en Alemania, ¿no?, o el anglicanismo, ¿no es cierto?, en Inglaterra, o los ortodoxos, ¿no? A lo largo de la historia, los primeros 1000 años, la Iglesia de Cristo, digamos, vivió la unidad. En el año 1054 que se separa, digamos, Oriente de Occidente, ¿no? Y surge la Iglesia Ortodoxa. Por eso estos encuentros son importantes con el Papa Francisco, porque es decir, somos hermanos, ¿no? ¿Qué nos divide con los ortodoxos? Sobre todo, ya si vamos a la reflexión teológica, digamos, ¿no?, pues acerca del primado del sucesor de Pedro, ¿no? Para nosotros el Papa es sucesor de Pedro, para nosotros, ¿no?, católicos, ¿no?, de Occidente, ¿no? En cambio, el Papa tiene otro título, que tal vez algunos no lo conocen. El título que el Papa tiene es Patriarca de Occidente. Por eso la reunión del día jueves será entre dos patriarcas, el Patriarca de Occidente y el Patriarca, ¿no?, de Alejandría. Entonces son dos patriarcas, ¿no? Nos divide esto, o sea, nos divide el primado del sucesor de Pedro, ¿ya? Eso, los primeros 1000 años estábamos unidos, de ahí se divide, ¿no? Y en el siglo XVI tenemos esa división, digamos, ¿no?, con Lutero, ¿no?, Agustino, ¿no?, que de ahí se divide, digamos, el luteranismo, ¿no?, y de pronto de ahí comienzan a surgir muchas denominaciones cristianas, confesiones cristianas, iglesias, ¿verdad? Entonces, en Ecuador
no existe en las iglesias históricas propiamente. Por eso el diálogo es más difícil, porque ¿con quién dialogamos, digamos así? ¿Ya? Pero existen otras confesiones y denominaciones que en conciencia, pues, ¿no es cierto?, tienen sus feligreses y con ellos tratamos de tener algunos encuentros y actividades que nos unen también como bautizados que somos. Yo recalco esa construcción de cada uno de también aprender cada día, de estudiar y de trabajar. Es bueno también construir esta identidad y saber estos procesos por la que la iglesia ha transcurrido. Qué bien nos hace también conversar acerca de estos temas, porque muchas veces, y bueno, hay ejemplos en los que se cierran, ¿no? La comunidad no está abierta al diálogo, pero sin embargo encontramos que hay muchas semejanzas y sobre todo que trabajamos bajo un mismo caminar en la fe, ¿no? Le pregunto en ese sentido, padre, tal vez, ¿qué actividades se preparan desde la diócesis en esta semana de oración para también involucrarnos? Bueno, ya nos decía que teníamos estos pequeños momentos en las plataformas virtuales para formarnos también, pero tal vez no sé dónde podríamos invitar a la familia de Radio María para que también se informe, para que también participe justamente de esta semana. Sí, yo hoy mismo le voy a pasar, digamos, el itinerario que tenemos como conferencia episcopal de los lugares donde nos vamos a reunir, digamos, algunos cristianos, católicos o no, ¿verdad? Para rezar en algunas iglesias o denominaciones cristianas. Nos unimos en oración a lo largo de esta semana. Se invita a los pastores también a predicar. Están invitados, por ejemplo, algún obispo de la conferencia episcopal está invitado a predicar en otra confesión cristiana. En fin, tratamos de... en Ecuador existe lo que se llama la fraternidad ecuménica. Entonces, una vez al mes se reúnen, nos reunimos, bueno, yo a veces voy, a veces no voy, pero hay lo que se llama el desayuno ecuménico, digamos. Entonces nos reunimos en distintos lugares y pues desayunamos, compartimos, conversamos, ¿no? Y también resolvemos problemas, porque, y voy a aprovechar este espacio de Radio María, que es muy importante en la Iglesia Católica en el Ecuador, también para decirles que, claro, que también hay confusión, o sea, y hay que ser claros en esto. Por ejemplo, hay tal vez o hermanos separados que no reafirman su identidad, sino que más bien se hacen pasar por, sobre todo, digamos, desde la Iglesia Católica, nos encontramos con personas que a veces o lo que se llaman falsos sacerdotes o sacerdote que no es católico romano, que no está en comunión con el Papa, digamos. Entonces, de pronto encontramos para nosotros personas que tal vez sí tengan su reconocimiento civil, digamos, como grupo religioso en el Ecuador, pero no son católicos o romanos, digamos. O sea, no están en comunión con nosotros, pero se hacen pasar por católicos romanos y a veces engañando a nuestro pueblo de Dios, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, ¿no? Es decir, una confesión cristiana tiene que atender a sus feligreses, ¿no es cierto? A su grupo, ¿no? Pero cuando existe como tomar el nombre de otro y decir, no, es que yo también soy lo mismo, ¿no? Y te celebro la Eucaristía o te celebro este sacramento o hago esto o voy a la funeraria o voy al cementerio o voy a tu casa y te celebro en tu casa la confirmación en tu casa, ¿no? Entonces, claro, ya ahí algo no está bien, ¿no? O cuando te reparten una tarjetita diciendo, llámame, yo te ofrezco un servicio religioso. Entonces también yo sí diría, y aprovecho este espacio, y lo digo con el corazón y con sinceridad, que también estemos alertas como católicos, digamos. O sea, si queremos un sacramento válido por la Iglesia Católica, pues acudamos a nuestras parroquias. Por eso la Iglesia Católica tiene esta forma de organizarse, que son las parroquias y las comunidades pues de religiosos, los conventos, los monasterios, ¿no? Entonces, es la mejor forma, o sea, ir a la parroquia. Estamos teniendo este problema últimamente, o sea, personas que se hacen pasar por católicos, ¿no? Eso no está bien, por ejemplo. Entonces, dentro de la fraternidad ecuménica, que es un espacio muy bonito ¿no? de compartir, también se hablan de estos temas, de que cada uno, digamos así, respete la fe del otro y que cada uno reafirme su identidad y que no desprestigie al otro. Cuando uno ya encuentra una persona
que habla mal de cualquier denominación cristiana, eso ya no es de Dios. O sea, yo no puedo reafirmar mi fe destruyendo a otro, ¿no? Entonces, eso no está bien para nadie. O sea, no podemos hablar mal porque eso es en contra del Evangelio. Y entonces, les digo esto a nuestros queridos hermanos de Radio María y a quienes nos escuchen, que para nosotros los católicos, por supuesto, es importante los sacramentos, y si alguien desea un sacramento, el matrimonio, bautizo, alguna Eucaristía, vaya a su parroquia, ¿no? Que es la forma como estamos organizados, y a veces no se dejen a veces sorprender, o a veces también por capricho, digamos, de alguien que dice, yo quiero, no sé, que se realice esto en mi casa, un servicio religioso. Entonces hay que distinguir los lugares sagrados que tenemos y de los que no son sagrados, ¿verdad? Pero bueno, esto es un tema muy espinoso, lo he querido decir aquí delicadamente, ¿no? Mientras rezamos por la unidad, nos comprometemos, ¿no? a este deseo de Jesucristo, también, digamos, nosotros conocer nuestra fe, reafirmar nuestra fe y también proteger nuestra fe, cuidar nuestra fe. No está bien que a veces se juegue con el dolor de las personas, por ejemplo, en la muerte, donde es digamos, un dolor para la familia tan grande, en donde nosotros celebramos la Eucaristía, le damos el último adiós a nuestro familiar difunto, ¿no? Rezamos por su eterno descanso, que de pronto una persona que no es católica se haga pasar por católica, y no está bien jugar con la fe de nuestro pueblo y con el dolor de nuestro pueblo en esos momentos más difíciles que tenemos que pasar, ¿verdad? Así es, querido padre, le agradecemos también por esa reflexión, porque lo que conocemos nosotros protegemos, ¿no? Y es caminar en esa vitalidad de estar constantemente en formación. Le agradecemos mucho porque sí hay que estar atentos. Es trabajo, creo que de todos, estar en este camino de fraternidad y de diálogo. Y pues que en esta mañana ese llamado y esa invitación sea caminar en esta línea del respeto y de también conocer y proteger nuestra fe, ¿no? Le agradecemos mucho, querido Padre, y les invito, querida familia de Radio María, a continuar y caminar en oración. Para este día que comenzamos, la semana de oración, hay una lectura que nos proponen en Isaías 1, ¿no? Que es justo la coincidencia de hacer el bien y buscar la justicia, que es el lema que se propone para esta semana. Y adicionalmente, para la tarde, no sé si encontramos el tiempo de dar lectura también al Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, ¿no? Del 25 al 36. Con esta invitación, con este trabajo y sobre todo con esta responsabilidad de cuidar nuestra fe, de caminar en formación, les agradecemos mucho por compartir con nosotros este espacio de entrevistas. Mi querido Padre, no queremos irnos sin terminar esta mañana con su bendición final. Bien, nuevamente vuelvo a agradecer este espacio. Les invito a Radio María a seguir adelante. Les agradecemos porque es un medio de evangelización muy importante para la Iglesia Católica, y sobre todo agradecerles por el espacio que nos brindan también a nosotros desde la Conferencia Episcopal, para que a través de las redes podamos llegar a tantas personas, a tantos que están en casa. Nosotros, sacerdotes, sabemos que cuando vamos a visitar a un enfermito, pues el enfermito lo primero que nos dice es, pues yo escucho Radio María, yo rezo el rosario Radio María. Y entonces, un saludo a todos aquellos que están compartiendo su sufrimiento con Cristo, ¿no? Y pues al iniciar este año, estamos todavía en el mes de enero, pues que el Señor Todopoderoso nos bendiga a todos, nos proteja, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos estar en paz. Amén. Muchísimas gracias, querido Padre. Nos acompañó en esta mañana el Padre Juan Carlos Garzón. Dios lo bendiga. Muy buenos días a todos. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.